Hace apenas unos instantes se ha confirmado una noticia que puede sacudir el bolsillo de millones de jubilados en nuestro país. Atención pensionistas de España, el Ejecutivo ha hecho oficial la entrada en vigor de 7 recortes a partir de septiembre de 2000. Y no hablamos de rumores ni de propuestas sobre la mesa, sino de medidas concretas, con fecha y aplicación directa. Cada recorte supondrá pérdidas que pueden acumularse en cientos o incluso miles de euros al año. Y cuidado, porque no todos los recortes afectan igual. Algunos se notarán en quienes ya están cobrando, otros recaerán en las personas que están a punto de jubilarse, y el último de todos será el que más golpee y del que casi nadie está hablando. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque entender el séptimo recorte te dará una visión completa de lo que está pasando. Bienvenidos a Mundo de Pensiones, el canal donde cada semana explicamos con claridad y sin tecnicismos todo lo que pasa con tu pensión. Aquí desglosamos reformas, resolvemos dudas y te mostramos ejemplos reales para que sepas exactamente qué puedes esperar y cómo prepararte. Si quieres estar un paso por delante, suscríbete y acompáñanos, porque lo que hoy traemos es crucial. El anuncio oficial llegó hace apenas unos minutos y ya está levantando polémica en todo el país. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué ahora? ¿Por qué en 2025, cuando tantas personas dependen únicamente de su pensión para vivir? El gobierno defiende que es necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero asociaciones de mayores, sindicatos y expertos lo califican como un golpe directo a quienes trabajaron toda su vida. Vamos a repasar uno por uno estos 7 recortes, con ejemplos prácticos, testimonios simulados y comparaciones internacionales, para que se entienda claramente su alcance. El primer recorte afecta a la pensión de viudedad. Hasta ahora el cónyuge superviviente podía quedarse con un 60% de la pensión de la persona fallecida. Desde septiembre ese porcentaje baja al 50%. Pongamos un ejemplo. Si un jubilado fallecido cobraba 900 euros, su viuda dejará de recibir 720 para quedarse con 60. Son 60 euros menos cada mes, lo que se traduce en 720 euros perdidos en un solo año. Puede parecer poco sobre el papel, pero imaginemos el caso de Carmen, de 74 años que vive sola en Sevilla, paga alquiler, medicinas y luz. Ese recorte le obligará a elegir entre calefacción en invierno o llenar la nevera. Y como ella, miles estarán en la misma situación. El segundo recorte se centra en la revalorización anual de las pensiones. Hasta ahora las pensiones subían según la inflación, para que los jubilados no perdieran poder de compra. A partir de septiembre, esa subida queda limitada al 1,5% máximo. ¿Qué significa esto? Que si los precios suben un 4%, los pensionistas solo verán un aumento de la mitad, perdiendo cada año poder adquisitivo. Un economista lo resumía con claridad. No es que te bajen la pensión, es que tu dinero cada vez rinde menos. Es como si te mantuvieran el mismo sueldo mientras todo lo que compras se encarece. Poco a poco tu nivel de vida se reduce. El tercer recorte afecta a quienes quieran jubilarse antes de la edad legal. Hasta ahora adelantar la jubilación suponía una penalización de alrededor del 6% por cada año de anticipo. Con el cambio, la penalización sube al 8%. Veamos el caso de Antonio, de 63 años que trabajó en la construcción toda su vida y ya no tiene fuerza física para seguir. Si se jubila 2 años antes, no perderá un 12% como antes, sino un 16%. Eso significa reducir de por vida casi una quinta parte de su pensión. La decisión es dura, seguir trabajando con dolores o aceptar un recorte enorme para siempre. El cuarto recorte se refiere a los complementos a mínimos, que hasta ahora garantizaban una pensión mínima a quienes no habían cotizado lo suficiente. A partir de septiembre será más difícil acceder a ellos. Se pedirá acreditar más años de residencia legal en España y se endurecerán los requisitos de ingresos familiares. Esto puede dejar a miles de personas en situación vulnerable. Antes, por ejemplo, alguien con carrera laboral irregular podía llegar a un mínimo de unos 783 euros mensuales. Ahora, si no cumple las nuevas condiciones, podría quedarse en apenas 600 euros. La diferencia para quienes apenas llegan a fin de mes es abismal. El quinto recorte cambia la forma de calcular la pensión. Hasta ahora se tenían en cuenta los últimos 25 años de cotización, pero con la nueva norma se tendrán en cuenta 30 años, eliminando los peores 3. A primera vista parece justo, pero en realidad perjudica a quienes tuvieron los mejores sueldos en los últimos años de su vida laboral, porque el promedio será más bajo. Imagina una persona que ganó bien en la recta final de su carrera, gracias a ascensos o mejoras salariales. Ese esfuerzo ya no se verá reflejado igual, porque se diluye en un cálculo más largo. El sexto recorte congela las pensiones máximas.
Puede parecer que solo afecta a los que más cobran, pero en realidad abre la puerta a limitar lo que se puede recibir incluso habiendo cotizado de forma elevada durante toda una vida. Personas que aportaron más a la seguridad social verán que no pueden cobrar lo que les correspondería por tope legal. Y aunque la mayoría cobre menos que esa pensión máxima, este precedente muestra hacia dónde podrían ir las reformas futuras. Y llegamos al séptimo recorte, quizá el más polémico. A partir de septiembre de 2025, se introduce una contribución obligatoria para financiar la sanidad. Todos los pensionistas deberán aportar el 1% de lo que cobran. Si alguien recibe 1.000 euros, perderá 10 cada mes directamente destinados al sistema sanitario. Puede sonar pequeño, pero sumado a los otros recortes, es la gota que colma el vaso. Y recordemos que muchos jubilados apenas llegan a final de mes. Ahora bien, ¿qué dice el gobierno? Su discurso oficial es que estas medidas son inevitables para garantizar la viabilidad del sistema en un país que envejece y con un déficit creciente. Sin embargo, las asociaciones de jubilados denuncian que esto recae siempre en los mismos, en quienes menos margen tienen para asumir pérdidas. Ya hay protestas convocadas en distintas ciudades. Muchos nos preguntáis, ¿si ya estoy jubilado, me afecta? La respuesta es sí. Algunas medidas como la revalorización limitada, los complementos a mínimos o la contribución sanitaria afectan tanto a pensionistas actuales como a futuros. Otros, como la jubilación anticipada, pesan más en quienes todavía trabajan, y se puede hacer algo para protegerse. Algunos expertos recomiendan planes privados de ahorro o inversión, aunque no todo el mundo puede permitírselo. Otros aconsejan informarse bien sobre ayudas autonómicas y municipales que pueden suavizar el impacto. Veamos un caso práctico. Juan y María, un matrimonio jubilado, sumaban entre los dos 2.200 euros mensuales. Con los nuevos recortes, perderán unos 150 euros al mes entre la menor subida anual, la contribución sanitaria y el endurecimiento de complementos. Al año, son casi 1.800 euros menos, lo que equivale a las vacaciones de verano, el pago del IBI o la compra de medicinas que antes podían costear sin problemas. Si miramos a otros países, vemos que España no está sola en esta tendencia. Francia, Alemania o Italia también aplicaron ajustes, aunque en nuestro país el impacto es más delicado, porque para la mayoría de jubilados, la pensión pública es la única fuente de ingresos. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Es justo pedir más sacrificios a quienes ya sostienen su vida con lo mínimo? Para visualizarlo mejor, imaginemos un gráfico, una línea ascendente que representa el gasto en pensiones con el aumento de jubilados, frente a otra línea más plana que muestra las cotizaciones de los trabajadores. Esa diferencia llamada déficit es lo que el gobierno intenta reducir con estos recortes, pero no todos los expertos están de acuerdo. Algunos sindicatos proponen en su lugar subir las cotizaciones máximas, destinar más impuestos generales al sistema o incentivar empleos de calidad para aumentar la base de cotizantes. En definitiva, lo que acaba de aprobarse supone un antes y un después para millones de personas. Estos 7 recortes no son simples ajustes técnicos, sino cambios que impactarán directamente en la vida diaria de quienes han trabajado décadas esperando una jubilación digna. Por eso es más importante que nunca estar informado, planificar y exigir alternativas que no castiguen siempre a los mismos. Pero aquí no termina la historia, porque más allá de los 7 recortes confirmados, lo que realmente preocupa es lo que podría venir después. Muchos expertos coinciden en que este paquete de medidas es solo la primera fase, una especie de globo sonda para medir la reacción social. Si la población lo acepta sin demasiada resistencia, en los próximos años podrían venir nuevos ajustes aún más severos. De hecho, ya se habla en algunos círculos de limitar todavía más la jubilación anticipada, de endurecer el acceso a pensiones de incapacidad permanente, o incluso de revisar de nuevo la fórmula de cálculo, para que pese menos lo cotizado y más las restricciones presupuestarias. Y si eso ocurre, el golpe sería aún mayor. La gran cuestión es, ¿qué pueden hacer los pensionistas y los trabajadores que se van a jubilar en los próximos años? En primer lugar, informarse. No dejarse llevar por titulares, sino comprender cómo cada medida impacta en el caso personal de cada uno. Segundo, organizarse. En el pasado las movilizaciones de pensionistas han conseguido frenar o suavizar reformas. No olvidemos que en 2018 miles de jubilados salieron a la calle en Bilbao, Madrid y Barcelona, y aquello forzó al gobierno de entonces a subir las pensiones con el IPC. La presión ciudadana funciona. Tercero, pensar en alternativas de futuro. Muchos expertos señalan que el sistema público de pensiones seguirá existiendo, pero que cada vez será menos generoso. Por eso, aunque no todos puedan hacerlo, es recomendable explorar planes de ahorro,
inversiones seguras o incluso fórmulas cooperativas de vivienda y asistencia que ya están creciendo en España. No se trata de sustituir la pensión pública, sino de reforzarla con un colchón adicional. Y ojo, porque este debate no es solo económico, también es político y social. ¿Queremos un sistema donde los mayores vivan con dignidad después de décadas de trabajo? ¿O aceptaremos que las pensiones se conviertan en una simple ayuda mínima? Lo que está en juego no es solo una cifra en la cuenta bancaria, sino el modelo de sociedad que queremos dejar a las próximas generaciones. Un dato revelador. Según estudios recientes, más del 70% de los jubilados en España destinan más de la mitad de su pensión a vivienda, luz, agua y alimentos. Con márgenes tan ajustados, cualquier reducción, por pequeña que parezca, significa renunciar a cosas básicas. Y si añadimos el coste creciente de medicinas no financiadas, transporte o cuidado de nietos, la situación se complica todavía más. Ahora imaginemos otro caso práctico. Rosa y Manuel, jubilados en una pequeña ciudad. Entre los dos, con la pensión de él y la viudedad de ella, sumaban 1.800. Con la nueva normativa, verán recortados cerca de 120 euros al mes. Esos son 1.440 euros menos al año. Con ese dinero pagaban el gasoil de calefacción de todo el invierno. A partir de ahora, tendrán que elegir entre pasar frío o tirar de ahorros que se acabarán pronto. Estas son las decisiones reales que muchos mayores tendrán que afrontar. Y para los más jóvenes tampoco hay que confiarse. Estos recortes son una advertencia. Si hoy afectan a quienes ya están jubilados, mañana podrían endurecer aún más las condiciones para quienes están a 5, 10 o 20 años de retirarse. De hecho, el propio Ministerio de Inclusión ha señalado que la esperanza de vida y la baja natalidad hacen insostenible el sistema tal y como lo conocemos. ¿Qué significa? Que las generaciones futuras podrían jubilarse más tarde, cobrar menos y aportar más durante su vida laboral. En conclusión, lo que hemos visto hoy no es un simple ajuste administrativo, es un cambio profundo que afectará a la vida de millones de personas. Por eso, desde este canal te seguiremos informando de cada novedad, analizando qué significan en la práctica y, sobre todo, mostrando qué alternativas se están planteando. Porque el conocimiento es poder, y cuanto más sepamos, más capacidad tendremos de exigir soluciones justas. Recuerda, lo que hoy parece un pequeño recorte, mañana puede convertirse en una gran pérdida, y la diferencia entre estar preparado o no puede marcar el futuro de tu jubilación.